Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar la punta. No tenemos mucho espacio ahí, vamos a tratar de meterlo, lo podemos meter con una pinza si quieren. Se pueden ayudar también de la parte de atrás de una lapicera. Y bueno, si entra el dedo, el dedo chiquito, el dedo meñique, pueden intentar llevarlo con el dedo meñique hasta bien el extremo de la punta. A mí no me resulta tan cómodo, pero bueno, con una lapicera también sirve. La idea es que esta parte va bien rellena y en la medida que sigamos tejiendo, después vamos a rellenar esta parte de acá. Esto va bien relleno, esto ya va menos y esto no va relleno nada, hasta que cosamos acá y después ya rellenamos esta parte. Vamos a rellenar un poco más la punta. Y ya la idea en la medida que vamos rellenando es rellenar aplanando esta parte de acá, porque la idea de haber tejido la tercera hilera solamente por las lazadas traseras, por las hebras traseras, es que esto quede plano. Bien. Ahora vamos a hacer la hilera número 12. Pasamos la marca para atrás. En la hilera número 12 hacemos 3 puntos deslizados. 1, 2, 3. Luego hacemos un punto bajo. Luego hacemos una media vareta. Tomo lazada, me introduzco en el punto, tomo lazada y paso por todos. Bien. 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un punto deslizado en el último. Paso la marca hacia adelante. Luego vamos a hacer 5 puntos bajos. Bien, recuerden que los puntos bajos van a ser de estos puntos especiales. De la hilera anterior nosotros habíamos hecho 3 puntos deslizados. Bien, entonces vamos a hacer los primeros 3 puntos bajos, estos especiales que hacemos, que agarramos desde la hilera de abajo. 1, 2, 3. Bien, pero teníamos que tejer 5. Los 2 restantes van a ser en la parte normal de las 2 hebras del punto de arriba. 4 y 5. Bien. Ahora, una media vareta. Y 3 puntos bajos. El primer punto bajo es normal, el segundo punto bajo es normal y el tercer punto bajo es especial porque en la parte de abajo teníamos un punto deslizado. O sea, tenemos que ir bien abajo y hacer el punto bajo. Entonces vean cómo esto se va curvando. Pasamos la marca para atrás. Ahora vamos a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2,
3, un punto bajo, 2 medias varetas, 1, 2, 2 puntos bajos, 1, 2 y un punto deslizado. Paso la marca hacia adelante y entonces ahora en la ronda número 15 vamos a hacer 4 puntos bajos. De esos 4 puntos bajos, 3 de ellos van a ser sobre los 3 puntos deslizados que teníamos abajo. O sea que son 3 puntos bajos especiales. Bien. 1, 2, 3. Y ahora el cuarto lo hacemos normal en las dos hebritas del siguiente punto. Bien. Ahora 3 medias varetas. 1, 2, 3. Y ahora 2 puntos bajos, de los cuales el primero es un punto bajo normal y el segundo me va a coincidir con el punto deslizado que tenía abajo, por lo tanto es un punto bajo especial. Bien, entonces vean cómo se va generando nuestra trompa. Pasamos la marca para atrás. Hemos terminado con 9 puntos. Ahora en la ronda 15. Las rondas 16 y 17 son de 9 puntos bajos normales. Bien, 9 puntos bajos normales. Acá no consideren si hay especial o no hay especial. En realidad no hay especial porque en la hilera número 15 tejimos puntos bajos. No hicimos ningún punto deslizado. Por lo tanto, ahora vamos a hacer 2 rondas de 9 puntos bajos. 1, 8 y 9. Y hemos terminado con la ronda número 17. Pasamos la marca hacia adelante. Ahora en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. 2 es número par, por lo tanto vamos a hacer solamente en la primera repetición un punto bajo, un aumento y en el resto de las repeticiones 2 puntos bajos, un aumento. Un punto bajo, un aumento, 1, 2, un aumento, 1, 2, un aumento y después del último aumento y antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer ahora. Bien, pasamos la marca hacia nosotros. Hemos terminado con 12 puntos, ahora tenemos que hacer 12 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 11 y 12. Bien, hemos terminado la hilera número 19, pasamos la marca hacia atrás. Ahora en la hilera 20 vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, un aumento. 1, 2, 3, un aumento. 1, 2, 3,
un aumento. Pasamos la marca hacia nosotros. En la hilera número 21 vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, un aumento. 4 es par, por lo tanto en la primera repetición hacemos solo la mitad, 2 puntos bajos, un aumento, y en el resto de las repeticiones 4 puntos bajos, un aumento. 1, 2, aumento. 1, 2, 3, 4, aumento. 1, 2, 3, 4, aumento. Y vemos como después del último aumento y antes de llegar a la marca nos están sobrando los 2 puntos que no tejimos al principio y que los tejemos ahora. 1 y 2. Pasamos la marca hacia atrás. Ahora tejemos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y para rematar la pieza, y tenemos que bajar este escalón que tenemos ahí, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Bien, cortamos hilo largo, bien, de unos 40 centímetros, un poquito más. Sacamos y rematamos nuestra pieza con punto invisible o unión invisible, que ya lo hemos aplicado con anterioridad. Hemos hecho nuestro punto deslizado, lo hicimos acá. Vamos a ir 2 puntos adelante. Nuestra lazada había salido de este punto de acá. Nos metemos por arriba, tomamos una hebrita del punto de abajo para darle consistencia o firmeza al punto, y ahí tiramos y vemos que queda perfectamente rematada nuestra pieza. Bien, entonces aquí, ya por acá, sacamos, tenemos la hebra del lado de adentro. No saquemos todavía nada. Vemos, vamos a rellenar un poco la trompa. Teníamos rellena la punta, pero tenemos que rellenar un poco todo el trayecto de la trompa, no demasiado, pero sí tiene que guardar su forma. Bien, por ahí va bien. Entonces la idea es que la trompa, o sea, el elefante va a ir con la trompa hacia arriba y hacia el costado. Entonces posicionemos la trompa hacia arriba, ubiquemos la trompa hacia arriba, bien, y una vez que la tenemos bien ubicada, ahí apretamos aquí y doblamos. Sabemos que ahí va a ir quebrada la punta, ahí va a ir quebrada la trompa. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer, primero vamos a sacar el hilo de la marca. Recuerden que lo tenemos que sacar punto a punto. En los puntos donde tejimos el punto bajo especial, este que agarraba 2 hileras, es un poco difícil ubicar la hebra. Ahí está.
Y ahí ya sacamos. Bien, entonces volvamos a posicionar esto bien. Se supone que la trompa va a ir así. Bien, apretamos aquí y quebramos. Bien, entonces la idea es que vamos a emplear de este mismo hilo que dejamos para coser la trompa a la cabeza. Vamos a emplear de ese mismo hilo para coser esta parte a esta de acá, con un par de puntos nada más. La idea es que esto se mantenga, que la trompa se mantenga quebrada ahí, ¿bien? Yo lo que voy a hacer es que voy a bajar por la parte de adentro, voy a bajar un par de puntos de forma superficial. No tiro mucho para que no se frunza aquí. Vuelvo a quebrar y ahí sí buscamos de alguna manera coser aquí y agarrar bien. A este circuito yo lo recorrería una segunda vez para que quede bien asegurado. Bien, entonces ahí ya la trompa queda asegurada. Nosotros sabemos que va a tener que ir, a la hora que esté cosido a la cabeza, va a ir así. Bien, y va a quedar acá libre. Bien, entonces ahora simplemente me vuelvo a pasar por puntos contiguos hacia arriba. Y busco salir aquí al costado a uno de estos puntos de acá, que va a ser el primer punto con el que yo cosa la trompa a la cabeza. Entonces la idea es salir desde la parte interior hacia el exterior. Bien, entonces esto después por supuesto va a ir con un poco de relleno. No tiene mucho sentido rellenarlo ahora mucho porque si no nos complica el tema de coserlo a la cabeza, pero bueno, que sepan que esta parte va a tener que ir rellena. Bien, bueno, hemos terminado con el tema de la trompa y ahora vamos a proceder a armar nuestro tapiz. Ahora vamos a ver el tema de coser la trompa. Yo ya estuve haciendo más o menos una proyección de la trompa y aproximadamente he colocado estos alfileres acá para que ustedes tengan más o menos una idea. Dijimos que este alfiler de acá, que lo tenemos colocado desde el principio, va a ser la parte más baja de la trompa. Déjenme recolocar esto y así les explico qué es lo que estoy haciendo. Entonces, la idea es que la trompa no se va a proyectar más allá de este espacio. ¿Y este espacio cuántos puntos tiene? Si yo tengo colocado el alfiler acá y el alfiler acá, los puntos que hay entre medio, sin contar donde están colocados los alfileres, son 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, son 5 puntos.
Si contara los alfileres serían 7, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando hablo de puntos estoy hablando de estos agujeritos que quedan aquí marcados. Y la idea, para que controlen de este lado de acá, donde esta parte de la cabeza mide lo mismo durante varias líneas, durante varias hileras, bien, si cuento este agujerito donde está el alfiler, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, de ese modo ustedes ya saben más o menos dónde va a ir colocado el tema de la trompa. Digo porque es un poco complicado de explicar porque ya la trompa tiene una forma fija, entonces no podemos estar subiéndola y bajándola. Entonces yo ya estuve haciendo una proyección más o menos de cuál sería el lugar que tiene que ocupar en la cabeza. Entonces, como la parte de más abajo posible que va a llegar, va a ser esta hilera de acá. Bien, podría ser incluso una hilerita más arriba, estaría bien. Bien, o sea, no tiene por qué ser exactamente esta, puede ser una hilerita más arriba incluso. Bien, pero que no se proyecte más allá de estos puntos que tenemos, que ya deberían de haber marcado con lo que yo ya les mostré. Bien, entonces la idea es que una vez que determinan esos puntos, ustedes vienen al costado y ya ponen su primer punto, que en este caso va a coincidir con el lugar donde teníamos el alfiler. Bien, entonces entramos por un punto, salimos por el de arriba y sabemos que tenemos que ir cosiendo todo el contorno de la trompa, de modo de no movernos de estos límites que hemos establecido. Bien, entonces una vez que hemos puesto acá el primer punto, lo que hacemos es abrir, bien, y tomamos las dos hebras del punto, del siguiente punto, de adentro hacia afuera. Luego venimos de vuelta al tapiz y por donde había salido la hebra en el tapiz, por ahí nos metemos y volvemos a subir un puntito. Bien, y volvemos a abrir acá la trompa, tomamos el siguiente punto, cosiendo las dos hebras del punto de adentro hacia afuera. Bien, entonces hay que ir reposicionando, cada vez que se termine de coser un punto, reposicionar para ver en la proyección dónde tenemos que tener el siguiente punto, de modo de poder ir marcando esta curva acá. Bien, tómenselo con calma. Estos son detalles que si no se hacen bien se notan mucho y quedan muy mal al final. Por lo tanto, esto hay que hacerlo realmente con muchísima paciencia. Bien, cuando estén por terminar, cuando les quede todavía un pedacito de 2-3 puntos, ahí aprovechan y agregan más relleno para que esta parte de acá quede realmente bien rellena, bien firme. Bien, nos vemos al final cuando hayamos terminado de coser la trompa.